Bueno, muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que están en Latinoamérica. Hoy empezamos un poco tarde porque tuve un percance con el trípode con el que grabo los videos. Se partió, así que estoy acá improvisando, tratando de crear cualquier trípode para poder igual compartir con ustedes el Facebook Live de hoy. Entonces, un abrazo para todas las personas que están en Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Colombia, por supuesto, Venezuela, Ecuador y bueno, el resto de países, Siempre me dicen, pero ¿por qué no nos saludan? El resto de países, todas las personas que están en Latinoamérica, les mando un abrazo gigante y como les decía, les pido mil disculpas porque empezamos un poco tarde, porque como les decía, entonces se me partió, se rompió el trípode, entonces tuve que improvisar. Michelle dice saludos desde Guatemala, bueno, un saludo para ustedes. Vamos a empezar entonces con este Facebook Live que se llama ¿Realmente es necesario un peritazgo? ¿Realmente es necesario un peritazgo? Y para poder llegar a la conclusión de si es realmente necesario el peritazgo o no, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un peritazgo, luego tenemos que hablar sobre la carga de la prueba, posteriormente tendremos que hablar o dar unos ejemplos de lo que podría implicar la necesidad o no necesidad de aportar el peritazgo. Como cuarto punto vamos a hablar sobre si, o mejor, de cómo saber si debo aportar o no el peritazgo, y como quinto punto vamos a reflexionar acerca de si, a pesar de no necesitar yo aportar un peritazgo, se puede aportar y bajo qué condiciones. Ese es el esquema de la charla de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre la necesidad realmente o no de un peritazgo dentro de un proceso. Lo primero que hay que decir, y partiendo entonces del primer punto, es que el peritazgo es un medio de prueba que parte de la base de la exigencia dentro del proceso de conocimientos específicos en determinada ciencia, técnica o arte que traen consigo o que tienen o cuya necesidad está justificada en la medida en que el problema jurídico que se va a responder tiene ese componente técnico, artístico o científico. Dicho de otra forma, el juez no podrá tomar una decisión si dentro del proceso no obra un peritazgo que concluya desde un punto de vista técnico, científico y artístico que determinada situación es de una o de otra forma. Entonces, la definición parte de la base de que el peritazgo es un medio de prueba, así como el testimonio, así como los documentos, así como la confesión, etc. Es un medio de prueba que sirve para probar, para demostrar, para acreditar la existencia de determinados hechos que a su vez van a determinar la configuración de subelementos legales que componen las teorías jurídicas que queremos entonces acreditar. Vuelvo y repito, es un medio de prueba, que parte de la base de la necesidad en el proceso de probar o de aportar un conocimiento específico en determinada ciencia, técnica o arte que ninguna de las partes lo tiene y que tampoco lo tiene el juez. Habiendo dicho esto, voy a concatenar este primer punto con el segundo punto relacionado con la carga de la prueba, en la medida en que los medios de prueba tienen que ser aportados por aquellas personas que tienen la carga de la prueba de satisfacer los elementos los presupuestos de hecho de las normas que pretenden invocar. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver que en la medida en que yo, en calidad de cualquiera de las partes, sea demandante o demandado, pues dependiendo de las alegaciones que yo haga, deberé demostrar, vuelvo y repito, los supuestos de hecho de las normas que yo estoy invocando. Y una de las formas de demostrar los supuestos de hecho de las normas que estoy invocando es el peritazgo. Ahora bien, hay que entender que las legislaciones latinoamericanas y seguramente pues también las del Common Law, es decir, las del Civil Law y también seguramente las del Common Law, parten de la base de que la carga de la prueba, es decir, aquella obligación procesal que yo tengo de demostrar lo que estoy alegando, es exigible tanto para una parte como para la otra. Es decir, en términos de procesos, digamos, ordinarios o contenciosos, tanto para el demandante como para el demandado.
No así pasa para los penales. Entendemos que desde el punto de vista penal, quien tiene la carga de la prueba, quien tiene el deber y la obligación procesal de desvirtuar la presunción de la presunción de inocencia es la Fiscalía, o como se denomina en México, la Procuraduría. Entonces, perdón, el Ministerio Público. Allá ustedes lo denominan el Ministerio Público. Entonces partimos de la base de que hay una necesidad de probar. Y si hay una necesidad de probar, tenemos a nuestra orden distintos medios que ya los acabo de mencionar, y partiendo de además de tener distintos medios, también partimos de la base de que esos medios están inspirados por la libertad probatoria. Entonces yo podría escoger uno u otro medio probatorio dependiendo de lo que yo necesite, y no existiría lo que se llama tarifa legal, que es la restricción por parte de la ley en lo relacionado con cuál es el medio de prueba que debo aportar o que debo solicitar para probar determinada situación que yo quiero probar dentro del proceso. Ahora bien, pasemos al tercer punto. Ya abordamos el primero y el segundo y ya entendimos cuál es la conexión entre uno y otro. Hablando de la carga de la prueba, lo cierto es que normalmente el demandante es quien tiene la carga de la prueba. Es decir, aquellas personas que alegan son las primeras personas que deben aportar las pruebas necesarias para respaldar sus alegaciones, lo mismo que la demandada si está alegando, por ejemplo, la causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima, como la fuerza mayor, y digamos alegaciones de este talante que traen consigo la obligación de aportar la prueba. Entonces, cuando estamos hablando de que normalmente el demandante, claro que hay excepciones como los procesos ejecutivos, pero vuelvo y repito, normalmente el demandante es quien tiene la carga de la prueba de satisfacer los elementos de la responsabilidad que se está debatiendo. Y en ese marco, si el demandante es quien tiene que aportar o quien tiene que satisfacer la carga de la prueba, la pregunta es: ¿por qué los demandados quieren ponerse la camiseta de demandantes y aportar peritazgos que no corresponde al caso concreto? Porque ustedes no tienen la carga de la prueba, o más bien porque los demandados no tenemos la carga de la prueba. Así voy a traer 3 ejemplos para que ustedes se den cuenta de realmente lo que estoy hablando. Es decir, hoy toqué el tema del peritazgo porque he tenido 3 experiencias en mi vida que me han permitido darme cuenta que realmente el peritazgo no es necesario siempre. El primer ejemplo es el siguiente. Cuando yo era defensor de una entidad del Estado que administraba determinados bienes que habían sido embargados y secuestrados, lo cierto es que uno de esos bienes estaba en una ciudad que se llama San Andrés. San Andrés es una ciudad que tiene playa, brisa y demás, y el caso parte de la siguiente base. Una palmera de coco se cayó y mató a 2 personas. Una palmera de coco se cayó y mató a 2 personas. Entonces, dentro de la demanda se alegó que la palmera estaba dentro de los linderos de la propiedad que administraba la entidad que yo defendía. Sin embargo, en la demanda que yo contesté, nunca se aportó ni se solicitó la práctica de un peritazgo que traiga consigo determinar si efectivamente la palmera que mató a la persona se encontraba dentro de los linderos de la propiedad que estábamos administrando, y si por lo tanto nosotros teníamos el deber de custodia y manutención y mantenimiento de la palmera. Como nosotros éramos la parte pasiva, éramos el extremo pasivo, es decir, éramos los demandados, pues evidentemente yo no tenía que demostrar, yo no tenía que satisfacer la carga de la prueba en relación con la imputación, o dicho de otra forma, en relación con el nexo causal. Es decir, yo no tenía que demostrar que la palmera estaba dentro de los linderos de la propiedad que nosotros administrábamos, y que por lo tanto, y con base en eso, nacía una obligación por parte de nosotros de evitar cualquier riesgo que pudiera generarse por los elementos que estaban dentro del predio. No era nuestra carga la prueba, no era nuestra obligación satisfacer esa carga de probar ese nexo, sino del demandado. Y ante eso, pues, y habiéndose cerrado la etapa probatoria para la contraparte, es decir, para el demandante, yo contesté la demanda diciendo que no había prueba que vinculara la palmera con los predios que nosotros administrábamos, y por lo tanto no nacía en nosotros la obligación de indemnizar los perjuicios causados.
Conclusión del asunto, primera y segunda sentencia, perdón, sentencia de primera y segunda instancia, las dos sentencias salieron favorables a los intereses, como quiera que no existía una prueba que demostrase ese vínculo entre la palmera y la entidad que generara o que permitiera construir una obligación de cuidado frente a la palmera, y que en tanto la palmera se cayó nos pudieran a nosotros condenar por la violación de esa obligación. Sin embargo, paralelo al proceso que yo estaba adelantando como abogado defensor, también otra persona de la misma entidad de la cual yo defendía, del mismo grupo al que yo pertenecía, contestó la demanda del segundo, de la otra persona muerta. El abogado era el mismo, por lo tanto las pruebas, las alegaciones eran casi que las mismas. Básicamente eran las mismas. Las pruebas no incluían el peritazgo, o no incluían, digamos, o el peritazgo o cualquier otro medio de prueba que permitieran concluir que dentro del predio se encontraba la palmera que causó la muerte. Sin embargo, la persona que contestó la demanda solicitó la práctica de un peritazgo. Y, oh sorpresa, que el peritazgo trajo como conclusión que la palmera sí se encontraba dentro de los predios o dentro de los linderos del predio que nosotros administrábamos, y bajo esa condición de probarse entonces el nexo entre lo uno y lo otro, pues nos condenaron. Entonces fíjense cómo la otra persona, el otro abogado, teniendo el mismo caso, pero no teniendo la obligación de satisfacer la carga de la prueba, realmente no sé con base en qué argumentación o con base en qué idea solicitó el peritazgo y terminó siendo perjudicial para la entidad, condenando a la entidad al pago de los perjuicios sin que la persona tuviera la necesidad de pedir el decreto y la práctica de esa prueba. Fíjense cómo en un mismo caso partimos de la base de que una persona entiende quién tiene la carga de la prueba, la otra no, y quien no solicita un peritazgo que trae consigo la lesión de los intereses de la persona o de la entidad que está defendiendo. Segundo ejemplo, hace poco me consultó una señora, una empresa realmente que celebró un contrato estatal de suministro para una empresa de servicios públicos en otra ciudad que no es Bogotá. La entidad contratante incumplió el contrato en tanto no pagó todos los honorarios, porque hubo unas situaciones que generaron el aplazamiento o digamos la ampliación del término del contrato, pero que la ampliación trajo consigo la causación de perjuicios para los demandantes, ampliación que no era imputable a la empresa contratista y sí a la empresa contratante. Con base en esa argumentación, demandaron a la contraparte y en la demanda solicitaron que se nombrara a un perito para que sea el perito quien determine el lucro cesante de la empresa. Es decir, ellos ya tenían los medios probatorios idóneos para probar su lucro cesante, es decir, para probar cuáles fueron los dineros que han dejado de percibir a consecuencia del incumplimiento de ese negocio. Pero para irse, digamos, un poco más seguro, ellos le solicitaron al tribunal de arbitramiento, porque era un tribunal de arbitramiento, le solicitaron que nombraran un perito. Y el juez, o el árbitro, muy juicioso, muy obediente, nombró un perito. Y con tan mala suerte que ese perito no entendió muy bien el caso y terminó emitiendo un peritazgo en contra de los intereses de la parte demandante. Acá entonces, segundo ejemplo de la no necesidad de un peritazgo. ¿Por qué no había necesidad en este caso? Porque ellos tenían todos los libros de contabilidad y tenían todos los documentos que permitían concluir la existencia efectiva del lucro cesante. Entonces, bajo esta óptica, fíjense que no había necesidad de que un perito dijera cuánto costaba el lucro cesante, porque ellos tenían los documentos que permitían concluir lo mismo que iba a concluir el perito. En esa medida, fíjense, este es otro ejemplo en el cual, sin necesidad de aportar un peritazgo, se aporta con detrimento de los intereses de quien lo solicita. Y tercer ejemplo, es aquel también de la vida real. Ahí fui abogado de los demandados, de uno de los demandados, ganamos. ¿De qué se trata el proceso? El proceso parte de la base de que existían 5 hermanos que habían obtenido por herencia
los derechos de una casa. Entonces ellos decidieron vender la casa a un comprador, pero antes de venderla celebraron una promesa de compraventa. En la promesa de compraventa se pactó un adelanto de los honorarios, perdón, del valor de la compra y el valor restante cuando se firmara ya la escritura de compraventa. Lo cierto es que cuando llegó la fecha de la firma de la escritura de la compraventa, uno de los hermanos se retractó y uno de los hermanos no firmó las escrituras, motivo que trajo consigo la presentación de una demanda por parte del comprador en contra del demandado, perdón, en contra del incumplido. Los demás hermanos sí fueron a la notaría, firmaron la escritura, hicieron la tradición del 80% del bien y por lo tanto solo restaba hacer la tradición del 20% del bien restante que correspondía a la persona incumplida, es decir, al al vendedor incumplido. Vuelvo y digo, con base en esta situación, entonces el comprador inicia un proceso ejecutivo en contra de la parte incumplida con el fin de ejecutar la obligación y de cobrar la cláusula penal que se pactó en el contrato de promesa. Y paralelo a esa situación, paralelo a ese proceso en donde ya se había emitido mandamiento de pago, es decir, una sentencia o una providencia en la que el juez reconoce la existencia de una obligación y su exigibilidad y su claridad, paralelo a eso, entonces, esa persona demandó a los otros a los otros vendedores que sí habían cumplido en un proceso ordinario, es decir, en un proceso declarativo, ya no ejecutivo, sino declarativo, de responsabilidad contractual. En el primer caso estaba solicitando, digamos, sus pretensiones tenían como suma o como tope el mismo valor de la cláusula penal, que eran 150 millones de pesos, que eso viene siendo como $50.000. Cuando inició el segundo proceso declarativo en contra de los otros hermanos que sí cumplieron, sus pretensiones fueron exactamente las mismas y el valor del daño que él tasó era exactamente el mismo, es decir, 150 millones de pesos con base también en el incumplimiento de la cláusula penal. Cuando uno mira esta situación, cuando uno mira este segundo caso, bueno, hay muchísimas aristas por abordar, pero en relación con el peritazgo, hay que decir que dentro de esa segunda demanda, la parte demandante pidió un peritazgo para que evaluara los perjuicios. Cuando yo contesté la demanda, lo cierto es que yo contesté diciendo, entre otras cosas, y digamos de forma puntual para lo que tiene que ver con el peritazgo, ¿por qué se necesitaría un peritazgo para evaluar los daños si la persona dentro de la evaluación de los daños y dentro de la cuantía del proceso ya dijo que el proceso costaba $50.000 o que sus pretensiones estaban relacionadas con un valor de $50.000? Si eso es así, resulta innecesario el peritazgo. Entonces hay que tener en cuenta que el peritazgo tiene que ser necesario, útil, pertinente, y si en este caso no es necesario porque la parte, por voluntad propia y con base en su conocimiento, tasó su daño en $50.000, son 150 millones de pesos, porque habría necesidad de que una tercera persona volviera a concluir lo mismo. Entonces fíjense que acá ya con esto concluyo el tema de los ejemplos. Acá hay 3 ejemplos con base en los cuales nos hemos dado cuenta que no hay necesidad de peritazgo. No hay necesidad de peritazgo y por el contrario ese peritazgo, o una de dos, entre otras opciones, puede traer consigo el detrimento de sus intereses porque el peritazgo puede salir en contra suyo, o segundo, puede dilatar la obtención de una sentencia, sea para bien o para mal. Vamos 3 puntos. Les dije que la charla parte de 5 puntos. Vamos en el tercero, en los ejemplos. Vamos para el cuarto. Si eso es así, si no siempre se necesita peritazgo, entonces, ¿cómo saber si solicitar o no el peritazgo? Entonces, para poder concluir, para poder responder esa pregunta, hay que responder otras 2 subpreguntas. A mi criterio, seguramente pueden haber más. Simplemente a mí se me ocurren estas 2. La primera, en virtud del concepto de la carga de la prueba, es decir, en virtud del concepto según el cual yo tendría la obligación de satisfacer determinados supuestos de hecho
que satisfacen los elementos de la norma, ¿me corresponde a mí aportar la prueba? Es decir, si yo analizo el concepto de carga de la prueba, a la luz de ese concepto, ¿yo tengo que aportar el peritazgo? Esa es una de las preguntas que nos permitirían responder la primera pregunta de si, ¿cómo saber si solicitar o no el peritazgo? Y la segunda pregunta es, ¿el peritazgo que yo pretendo solicitar o aportar coadyuva, trae algún aporte, así sea indirecto, para resolver el problema jurídico? Recuerden que el problema jurídico es el faro, el problema jurídico es la guía que va, digamos, a permitir que tanto el juez como las partes sepan para dónde van, qué finalidades tienen las pruebas, hacia dónde tienen que ir los alegatos y por lo tanto hacia dónde tiene que ir la sentencia. Si entonces el peritazgo responde de forma o coadyuva a la respuesta al problema jurídico, el peritazgo será necesario y será útil. Y si además nosotros tenemos la carga de la prueba de satisfacer los supuestos de hecho de las normas que queremos, pues también resultará necesario aplicar o de solicitar el decreto del peritazgo o aportar el peritazgo. Cuando digo aportar hay que entender que al menos en Colombia, tanto en contencioso administrativo como en las materias regidas por el Código General del Proceso, hoy ya es posible que nosotros las partes podamos aportar peritazgos sin necesidad de que el perito sea designado por parte del juez. Solo creería yo, se me ocurre en este momento, que situaciones tales como el amparo de pobreza, es decir, condiciones económicas tan paupérrimas que no le permita a una persona contratar a un perito, justificará, solo en esa medida se justificará que el despacho entonces decrete un peritazgo de oficio y con base en peritos de la lista establecida por la rama judicial. Pero por el contrario, ya tenemos voluntad y libertad, más que voluntad, tenemos libertad de aportar peritazgos con la demanda o con la contestación, lo que trae consigo que desde antes nosotros tuvimos que haber contratado a un perito. ¿Listo? Esto como un paréntesis dentro del tema que estamos manejando. Lo cierto es que hay dos subpreguntas para contestar la pregunta. ¿Debo o no aportar el peritazgo? Primero, para responder esa pregunta, ¿tengo la carga de la prueba de satisfacer determinados hechos que tengan que ser probados con un peritazgo? Segundo, ¿el peritazgo coadyuva a la respuesta al problema jurídico? Esas son como unas pistas para poder responder esa pregunta. Y finalmente, tengo una reflexión final y es si a pesar de que no es necesario el aporte de un peritazgo, yo lo puedo aportar. ¿Por qué? Porque yo también entiendo que hay situaciones en las cuales, a pesar de que yo tengo muchos medios de prueba que son idóneos, que son pertinentes, que son útiles y que son necesarios y que prueban lo que yo estoy alegando, lo cierto es que resultaría muchísimo mejor si existe un tercero imparcial, y lo pongo, digamos, entre comillas, porque si partimos de la base de que es contratado, pues normalmente, habrá alguna parcialidad frente al tema. Entonces, si yo tengo pruebas, pero además puedo contar con la opinión de una persona imparcial, pues es mucho mejor porque confirma aún más las alegaciones que yo estoy manifestando tanto en demanda como en contestación. Si eso es así y esa es la finalidad, entonces la respuesta es sí, usted podría contratar y aportar un peritazgo, aun cuando no resulte necesario, porque usted no tiene, porque digamos existen otros medios de prueba que digamos ya prueban lo que usted quiere probar con el peritazgo, siempre y cuando el perito sea de confianza y el perito sea contratado. ¿Por qué? Porque acá vuelvo a traer el ejemplo de la persona que dentro del proceso, dentro del tribunal de arbitramiento, solicitó la práctica de un peritazgo, nombraron a un perito que emitió un peritazgo totalmente contrario a sus intereses. Por lo tanto, si usted va a aportar un peritazgo, va a contratar a un perito, pues o si va a hacer uso de un perito, mejor, lo mínimo que usted tiene que hacer es asegurarse de que ese perito respalda la teoría de su caso, es decir, respalda su versión, porque si no, pues ni siquiera lo aporte. Es que si usted lo aporta, lo que va a hacer si usted aporta un peritazgo que va en detrimento de su versión, lo único que usted va a hacer es debilitar la teoría de su caso y darle más herramientas a la contraparte para que el juez falle en su contra. Entonces, es también, digamos que es un punto a tener en cuenta. Y como
tip final, como consejo final en materia de responsabilidad médica. Yo les recomiendo que siempre que vayan a demostrar o a respaldar, digamos, sus argumentos de responsabilidad médica como demandantes a partir del concepto, o mejor, a partir de la violación del concepto de la lex artis, es decir, de la ley del arte, siempre lleve consigo o respalde sus argumentos con base en un perito contratado, siempre, siempre, siempre. Bueno, no solo en responsabilidad médica, realmente en todas las responsabilidades o en todas las materias que ustedes pretendan abordar, pero lo cierto es que lo he visto con mucha frecuencia en responsabilidad médica, porque los peritos, los auxiliares del Estado, realmente les pido disculpas si alguno de ustedes está mirando, pero la mayoría que yo conozco no están cualificados para emitir un concepto digamos, coherente y real. Y no es porque simplemente se encuentre en contra de nuestros intereses, sino que realmente uno mira el peritazgo y deja mucho que desear. Así que consejo final, siempre que vayan a solicitar la práctica de un peritazgo, o más bien que vayan a aportar un peritazgo, contraten a esa persona, contraten a una persona idónea que respalde sus intereses. Si no, es mejor que no la aporte. Bueno, mi gente de Latinoamérica, ya con esto concluimos. Una vez más quiero darles las gracias, vamos a pasar a las preguntas, a sus comentarios, me encanta escucharlos, háganme saber qué piensan, desde dónde están conectados, qué aportes nos pueden dar para estas reflexiones que estamos dando hoy en este Facebook Live, y además comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica, ahí tenemos alrededor de 30 videos desde enero del 2018 hasta hoy, que van desde técnicas de juicio oral, probatorio, derecho probatorio, alegatos de conclusión, responsabilidad del Estado, responsabilidad médica, bueno, un montón de temas que les pueden interesar. Escuela Internacional de Formación Jurídica, y también en la fanpage de Facebook, Escuela Internacional de Formación Jurídica, ahí nos dan seguir y pueden estar al tanto de todo lo que estamos haciendo semana a semana. Ahora sí, pasemos entonces a las preguntas. Beatriz Leonela dice: saludos desde Neiva, doctor. Bueno, muchas gracias por tu conexión. Un abrazo para ti desde Bogotá. Andrés Felipe Spitia dice: saludos, doctor, un abrazo. Gracias, Andrés, un abrazo para ti. Pedro Faneites dice: apreciados colegas todos, buenas noches, en especial al doctor David, le agradezco a cualquiera de los integrantes del foro si tienen un modelo de recurso de reconsideración. A ver, un segundo. Reconsideración por no declarar en año anterior ante la Superintendencia de Seguros. Bueno, si alguien tiene algún modelo, pues sería buenísimo que nos pudiéramos ayudar todos y que ustedes le pudieran mandar ese modelo a Pedro. Yo personalmente no tengo un modelo, sino con mucho gusto te lo facilitaría, pero si alguien que está viendo esto se lo puede facilitar, sería muy buen detalle. Israel Barrios dice: saludos a ti, gracias por tu conexión. Laudi Petro dice: profe, qué buena manera de enseñanza, ejemplos prácticos, gracias. Gracias, Laudi. Tú sabes que siempre, por lo menos mi política es que si yo hablo de algo, mínimo tiene que haber un respaldo en ejemplos para que todos podamos entender. Bueno, hay varias personas conectadas: José Augusto Gil, Luisa Fernanda Díaz, Alejandro García, María Teresa Murillo, Lisette Guerrero, Alejandra Maya, Lorena Ramírez, Dani Daniel. Michael Escobar dice: buenas noches, doctor, ¿en qué casos se usa la carga dinámica de la prueba? Bueno, muy buena pregunta. La carga dinámica de la prueba se ha entendido de forma errónea en Latinoamérica e incluso en España, y ese entendimiento erróneo parte de la base de concebir que la carga dinámica tiene como fin que la otra parte a la cual no le toca probar, prueba. Dicho de otra forma, que ante determinadas situaciones los demandantes ya no deberán probar, sino que quien deberá probar serán los demandados. Y esto que acabo de mencionar, esta concepción que acabo de mencionar, es errónea. La carga dinámica de la prueba no implica que una persona
deje de probar para que la otra asuma el papel de probanza. No, eso no es cierto. La carga dinámica de la prueba, por el contrario, tiene como fundamento la facilidad no de probar, sino de aportar la prueba. Entonces, en Colombia, el Código General del Proceso, artículo 167, si no estoy mal, establece la carga dinámica de la prueba y que, vuelvo y repito, es aquella figura a partir de la cual el juez, gracias a la facilidad que tiene una persona o una parte respecto de determinada prueba que resulta útil, necesaria, conducente y pertinente, le exige y le impone la obligación de aportar esa prueba, no de probar, de aportar esa prueba. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las instituciones prestadoras de salud, es decir, las IPS, tienen bajo su custodia las historias clínicas. Es cierto que el demandante, si está vivo, puede solicitar su historia clínica a través de un derecho de petición y, por supuesto, con ese solo derecho de petición deberían entregarle la historia clínica y, por lo tanto, aportarla a la demanda si estamos en el contexto de una demanda, por ejemplo, de responsabilidad médica. Ahora, supongamos que no es así, supongamos que el paciente sobre el cual se practicó la operación o la operación quirúrgica murió y por lo tanto pues ya no puede pedir la historia clínica, por lo tanto los familiares se tendrán que ver en esa obligación. Pero la institución prestadora de salud no quiere otorgarles, no quiere darles, facilitarles la historia médica. En ese sentido, el abogado de la contraparte lo que puede hacer es, antes de haber elevado el derecho de petición y dentro de la demanda adjuntar el derecho de petición y adjuntar la respuesta si es que le dieron respuesta negativa o simplemente alegando un silencio ante la petición y por lo tanto solicitando que la contraparte aporte la historia clínica, es decir, los médicos demandados y la institución prestadora de salud aporten la historia clínica. Fíjense cómo de entrada y desde el principio los demandantes tenían la obligación de aportar la historia clínica para probar los elementos de la responsabilidad médica, daño, imputación y fundamento. Sin embargo, por la imposibilidad de aportarla y por la cercanía que tiene la contraparte, el juez, cuando va a decretar las pruebas, y debe ser en ese instante, es decir, en ese momento y no al final en la sentencia, cuando le va a decir a la contraparte, mire, usted no la quiso aportar, usted no la quiso facilitar, ahora como usted custodio, usted tiene en su custodia la historia clínica y por lo tanto a usted le queda más fácil remitirla a este proceso, me hace el favor y la remite. Ahora bien, eso no quiere decir que en tanto se aplique la carga dinámica de la prueba, entonces los médicos y la institución prestadora de salud deben probar el daño, la imputación y el fundamento. No, por el contrario, el deber de probar deberá seguir en cabeza de los demandantes y por lo tanto con base en esa prueba que aportó la parte a la cual le queda más fácil aportarla, sigue con su obligación de demostrar daño, imputación y fundamento. Para concluir el asunto, estamos ante una situación en donde se modifica la obligación de aportar la prueba y no de probar los elementos de la responsabilidad. Espero pues haya sido claro la explicación. Igual muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos. Bueno, hay varias personas conectadas. A ver, bajo. Lilian Figueroa dice, doctor, gracias por su aporte, está interesantísimo. En un caso, en un accidente de tránsito, el sindicado aduce que perdió el control del timón, o sea, el vehículo no respondía. Es un vehículo modelo 2013. Yo estaba pensando en solicitar un peritaje para averiguar si realmente el vehículo no estaba en buenas condiciones, pero no sé qué me aconseje usted. Bueno, eso también dependerá mucho de tú a quién estás defendiendo. Cuando tú dices sindicado, yo supongo que estamos hablando de una persona que ya está denunciada ante la fiscalía, es decir, ante el Ministerio Público, como llaman en México, y que en tanto eso, pues se está adelantando la acción penal, ¿sí? Ahora, si tú me dices que, por ejemplo, estás defendiendo a las víctimas del delito dentro del contexto del proceso penal, yo te diría que no solicites el peritazgo
porque si el peritazgo trae consigo que efectivamente había una falla, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las condiciones de mecánica del carro, y la persona que atropelló a la otra no es el dueño del carro, lo cierto es que es posible que en el contexto del proceso penal eximan a la persona por una causa extraña, ¿sí? Por ejemplo, por una fuerza mayor. Entonces, recuerda que ¿quién tiene la carga de la prueba? La carga de la prueba la tiene la persona que atropelló. Yo atropellado, yo causé una lesión que en principio, pues, es decir, que me va a generar un proceso penal y uno civil, o un proceso penal dentro del cual vamos a debatir la responsabilidad civil, en la cual me van a solicitar la indemnización de perjuicios. Entonces, ¿quién debe demostrar que él no tiene la culpa? Solamente él. Porque partimos de la base que si estamos hablando de un accidente de tránsito, es muy posible que estemos en el contexto de actividades peligrosas que se encierran o se enmarcan en lo que tiene que ver con responsabilidad objetiva, en la que tú solo tienes que demostrar responsabilidad objetiva desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, no penal. Ahí yo no he hablado absolutamente nada, no conozco el asunto penal para decir si estamos hablando de responsabilidad penal, imputación objetiva, no. Estoy hablando de la reparación de los perjuicios que se generan a partir de esta situación. En esa medida, entonces, yo te podría decir que si tú tienes una situación en donde se han generado daños como consecuencia de una actividad peligrosa, pues ya estás ganando una gran parte, porque no tendrás que demostrar culpa. Y como no tendrás que demostrar culpa, pues la responsabilidad ya no es subjetiva, sino objetiva. Entonces te ahorras el trabajo de demostrar un escalón. Pero vuelvo y repito, eso depende mucho de en qué posición estás tú. Tienes que evaluar quién tiene la carga de la prueba. Paola Díaz. Ay, perdón, es que... Como les decía, se me rompió el trípode, entonces estoy acá improvisando. Paola Díaz dice saludos para ti, Paola, un abrazo. Luisa Fernanda Álvarez dice, por fin pude regresar. Saludos, David, gracias, muchísimas gracias por tu reconexión. Luisa, un abrazo. Paola dice gracias, doctor, gracias a ti por tu conexión, Paola. Carlos Andrés Moreno Sánchez dice excelente, saludos, gracias a ti por tu conexión. Es muy posible, como siempre les digo, que hayan saludos, que hayan comentarios, que no me aparezcan en este momento, pero que sí me aparezcan cuando yo termine el Facebook Live. Y serán entonces en ese momento en el que pues voy a responderlos. Veo que no hay más preguntas. Me encanta haberlos tenido el día de hoy. Recuerden, todos los miércoles, 6:30 de la tarde, hora Colombia, Facebook Live sobre asuntos de derecho. Recuerden entonces nuestras redes sociales, Escuela Internacional de Formación Jurídica, Escuela Internacional de Formación Jurídica en YouTube, y en Facebook, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Último comentario, dice Delmer Omel, dice... Aprendiendo, doctor, desde Cancún. Bueno, muchísimas gracias. Ese clima debe ser una delicia. Y bueno, nada, muchísimas gracias por tu conexión. Gina Castañeda dice gracias, doctor. Gracias a ti por tu conexión. Michael Escobar dice cuál es el próximo tema del miércoles. Uy, Michael, no sé. Hay muchos comentarios, muchos temas que tengo ya en la lista. Y lo que estoy tratando de hacer es que un miércoles hablo de un tema como por ejemplo el de hoy, un tema un poco, digamos, más, no sé, más no común, digamos, es que no encuentro la palabra, que no es tan común, ¿listo? Que no es tan común. Entonces estoy haciendo como ese intervalo, realmente no sé cuál sigue, voy mirando y el miércoles decido. Y Delmer finalmente dice, ¿podría hacer un Facebook Live en relación a la mediación y conciliación en el ámbito laboral? Feliz noche, doctor, para todos y buenas noches. Pues Delmer, lo que pasa es que yo no manejo el asunto laboral. Lo que sí podría hacer, porque yo estoy especializado en indemnización de perjuicios, responsabilidad del Estado, digamos, y responsabilidad patrimonial, responsabilidad médica y extinción de dominio. Digamos que esos son mis fuertes, el derecho laboral no lo manejo. Entonces no me atrevo a hacer
pues un Facebook Live sobre temas que yo no abordo. Entonces lo que sí puedo hacer es conciliación y mediación en temas que tienen que ver con los asuntos de responsabilidad patrimonial. Listo, bueno, muchísimas gracias por su conexión. Un abrazo a todos desde Colombia, saludos y nos vemos el próximo miércoles. Chao.